Bueno, vamos. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a iniciar el día de hoy con la segunda parte de nuestra clase que lleva por nombre Movimiento Circular Uniforme y que sus siglas son MCU. Así que vamos a recordar que este movimiento se presentaba más que todo en el trayecto que realizan las llantas de los vehículos o de cualquier móvil e inclusive en la rueda de Chicago. Las variables que tenían ustedes para realizar un formulario acerca del periodo, que su unidad de medida son en segundos. La siguiente variable que es la frecuencia junto con su fórmula eh, y por supuesto su unidad de medida. La unidad de medida por la que hayan optado, no importaba si fueran revoluciones sobre segundos, si fueran hertz o únicamente Hz. Tenemos también a la velocidad angular, donde tenemos dos fórmulas. Esta velocidad angular tendrá la unidad de medida de radianes sobre segundos. También tenemos a la velocidad lineal o tangencial, donde su unidad de medida es el metro sobre segundos. Tenemos dos fórmulas para este cálculo. Y por último tenemos a lo que es la aceleración centrípeta, que está compuesto por la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Iniciamos el siguiente ejemplo, el inciso A, que ya llevamos resolviendo, donde efectuamos el cálculo de la velocidad angular. El día de hoy vamos a iniciar con la resolución de el inciso B, donde vamos a calcular el período y la frecuencia de las ruedas del automóvil. Este es el inciso B, donde tenemos la siguiente fórmula. Comúnmente se los presento en color morado, así que hoy no va a ser la excepción. Aquí tengo la fórmula. A partir de la velocidad angular voy a despejar al período. Esto bastará con realizar un cambio con respecto al período en función de la velocidad angular, quedándome de esta forma. El período será igual a 2pi entre el valor de la velocidad angular. Prosigo entonces con lo que es la sustitución. La constante de 2pi dentro de nuestra calculadora divididos la velocidad angular, que como recordarán, la velocidad angular la calculamos con un valor de 85.71. Hago la sustitución, 2pi divididos 85.71 y tengo un valor de 0.07 segundos. Esto como el periodo o el tiempo que tarda en realizar la revolución completa las llantas del automóvil. Ahora bien, también me piden realizar el cálculo de la frecuencia. Para esto tenemos a la constante con el valor numérico 1 divididos el periodo. El periodo es de 0.07, entonces en la sustitución estoy colocando 1 divididos 0.07, lo cual me brinda un valor de 14.28. Como les indicaba, la unidad de medida de la frecuencia quedará a criterio de ustedes. Si van a utilizar revoluciones sobre segundos, el hertz o únicamente Hz, que en cualquiera de estas tres medidas estará bien nuestro procedimiento y resultado. Vamos a proseguir con el siguiente ejemplo. Esta es la tabla de las fórmulas que voy a utilizar. Entonces, tengo acá el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2 me indica. Dice, un móvil con MCU, que es movimiento circular uniforme, describe una
circunferencia de 1.5 metros de radio. El radio ya me lo están proporcionando en el sistema internacional, el cual es el metro. En un periodo, según me están indicando, también ya me están dando el valor del periodo que se representa por T mayúscula. Me indican que necesitan para el inciso A el valor de la frecuencia y para el inciso B la aceleración centrípeta. Iniciamos con los datos de este problema. Y primero que nada tenemos de radio 1.5 metros. Estos ya están en el sistema internacional, por ello no voy a realizar ningún tipo de conversión. El periodo me está dando un valor de 0.35 segundos. Este es el tiempo que tarda en cumplirse una vuelta completa o una revolución completa. Tengo la resolución del inciso A. Me están pidiendo lo que es la frecuencia. La fórmula de la frecuencia la estoy resaltando con el color morado. Entonces, digo, 1 partidos el periodo, es decir, 1 dividido 0.35 segundos, me está dando un valor de 2.86 Hz. Como les indicaba, la frecuencia tiene 3 unidades de medidas. Cualquiera de las 3 vamos a poder utilizar. Para el inciso B, que yo necesito calcular lo que es la aceleración centrípeta, yo necesito primero que nada a la velocidad lineal o tangencial. Y como no cuento con este dato, voy entonces a aplicar esa fórmula. Esta fórmula de la velocidad lineal o tangencial, yo lo tengo en mi tabla. Es esta la que yo necesito, el cual lo estoy remarcando con un color rojo. Esa fórmula es la que yo necesito aplicar. Entonces, voy a resolver 2pi, que es la constante dentro de mi calculadora, el radio, que es de 1.5 metros, la frecuencia, que es el dato anterior que he calculado, y el producto de esta multiplicación de 2pi por 1.5 y por 2.86 me está dando un valor equivalente a 26.95. Sus unidades de medidas, el metro sobre segundos. Ahora bien, como ya tengo la velocidad lineal, ya puedo venir y encontrar lo que es la aceleración centrípeta. Voy entonces a sustituir la velocidad lineal elevándolo al cuadrado. 26.95 elevados al cuadrado me están quedando 726.30 metros sobre segundos, metros cuadrados, perdón, sobre segundos cuadrados. Este efecto sucede por el cuadrado al que yo he elevado. Divididos me indican el radio. La cancelación con respecto a los metros sucede. El metro que tengo de denominador se va a cancelar con el exponente únicamente del numerador, quedándome un valor equivalente a 484.20 metros sobre segundos cuadrados. Esta es la resolución del ejemplo número 2. Vamos a proseguir con el ejemplo número 3. Me indican aquí, un motor da 120 revoluciones por minuto. Calcular, inciso A, el periodo, inciso B, la velocidad angular, inciso C, la frecuencia. Ahora bien, con los datos con respecto a los que yo cuento, son estos. Los datos con los que cuento, tengo n vueltas, en mi caso son 120. Me hablan de un minuto o por minuto, es decir, 60 segundos. El minuto debe de estar, en este caso el tiempo, en el sistema internacional. Ahora bien, voy a
proceder a resolver el inciso A. Me piden el periodo. Recordemos que para este dato, el cual es el cálculo del periodo, yo tengo una fórmula que me indica que es el tiempo dividido la cantidad de vueltas que realice el motor. Entonces, tengo que son el tiempo en la parte superior 60 divididos la cantidad de vueltas que ha dado el motor, en este caso 120. 60 entre 120 son equivalentes a 0.5 segundos, que indica el periodo, el tiempo que ha tardado en cumplirse una revolución. Voy a proseguir con el inciso B, donde me hablan acerca de la velocidad angular. Para el caso de la velocidad angular, según mi tabla, yo tengo dos formas de poderlos encontrar. La primera es 2pi divididos el período. La segunda es 2pi por el valor de la frecuencia. Recordemos que entre nuestros datos ya conocidos, contamos con el período. Entonces voy a seleccionar la fórmula que me indica 2pi divididos el período, que en la sustitución me están quedando 2pi divididos 0.5 segundos, me están quedando un valor equivalente a 12.57 unidad de medida radianes sobre segundos. Voy a proseguir con el inciso C, donde me piden la frecuencia. Y en este caso nos damos cuenta que el cálculo de la frecuencia es 1 partidos el período. 1 divididos el período del inciso A, ya hice ese cálculo. 1 divididos 0.5 me están quedando un valor de 2 enteros o 2 unidades. 2 Hz, que serán la frecuencia. Este ha sido el ejemplo número 3. Vamos a continuar con el siguiente. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Dice, un móvil con movimiento circular uniforme tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. Encontrar su velocidad angular. Los datos que se me están presentando son los siguientes. Tengo un tiempo de 10 segundos y tengo n vueltas. Mi caso es 4. Voy entonces a calcular la velocidad angular. Pero me doy cuenta que para el cálculo de la velocidad angular, yo necesito al período. Por esta razón, voy a optar por calcular primero el período, que es tiempo dividido número de vueltas. Tengo un tiempo de 10 segundos divididos 4. 10 entre 4 son 2.5 segundos. Ya contando con el período, procedo a encontrar la velocidad angular. La constante 2pi de nuestra calculadora, divididos el período, me están quedando 2.51 radianes sobre segundos. Esto es el dato que me está pidiendo el problema. Este ejemplo es el número 4. Ahora bien, no solo pueden resolverse problemas donde haya un solo móvil o un solo movimiento. Van a existir sistemas donde se puedan resolver dos movimientos. Y como ejemplo tenemos el número 5. Aquí está. Me indican lo siguiente. Me hablan de dos poleas que en estos casos serán las dos rueditas que tengo. Una grande y una pequeña. Dos poleas de 0.30 y 0.40 metros de radio. Recordemos que aquí ya me están dando este dato en el sistema internacional. Por ello ya no tengo que hacer conversión. Me dicen dos poleas de 0.30 y 0.40 de radio respectivamente. Giran unidas por una banda
como en la figura. Sabiendo que la frecuencia de la polea menor es de 12 Hz, ¿cuál será la frecuencia de la polea mayor? Aquí tengo la imagen donde los datos de la polea mayor los estoy representando con color blanco, mientras que los datos de la polea menor los estoy aquí identificando con lo que es el color morado. Ahora bien, nos damos cuenta que en la imagen o en esta figura, lo que está resaltando, se mantiene en la orilla, es la velocidad lineal o tangencial. Entonces, voy a necesitar la fórmula de la velocidad lineal o tangencial. Nos damos cuenta que para dicho cálculo es lo que estoy resaltando en rojo ya. Para poder encontrar una velocidad lineal o tangencial voy a utilizar 2pi por el radio y por la frecuencia. Claro, aquí estamos hablando de dos movimientos que tienen la misma velocidad pero distintas frecuencias. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo tengo cambios con respecto a las rueditas, si me doy cuenta, cuando la rueda pequeña, que es la polea, realiza una revolución o una vuelta completa, la rueda grande no puede cumplir el mismo trayecto por el tamaño. Ahora bien, con respecto a la fórmula anterior, voy a igualar a las velocidades. La parte de la fórmula que tengo en color blanco me representa la velocidad y la parte que tengo en color morado también me está representando la velocidad. Pero vamos a considerar que estamos hablando de frecuencias distintas y de radios distintos. Lo que no va a variar en este caso son los 2pi. Los 2pi van a ser un valor constante. Entonces, si ya cuento con dicha fórmula, voy a buscar en qué lado necesito realizar el cálculo. Recordemos que me hace falta la frecuencia del lado izquierdo. La voy a resaltar con un color rojo. Esta frecuencia es la que yo necesito calcular. Porque del lado derecho yo conozco el valor de 2pi. Conozco el radio. El radio 2 es equivalente a 0.30. La frecuencia es de 12 Hz. Ahora vamos a revisar los datos que tenemos en el lado izquierdo. Conocemos el valor de 2pi. Conocemos el valor del radio. El valor del radio 1 es equivalente a 0.40. Pero desconocemos la frecuencia. Vamos a realizar entonces un despeje. Ambos valores que yo tengo en color blanco pasarán como denominador. Estos que tengo acá los estoy enviando de denominadores porque se está multiplicando. El inverso de la multiplicación, la división. Entonces, ya quedándome de esta forma, ya puedo venir y realizar las sustituciones. En la parte superior tengo 2pi multiplicados por 0.30, que es el radio, y multiplicados por 12, divididos 2pi multiplicados por 0.40 metros. Me están quedando un numerador de 22.62 y un denominador equivalentes a 2.51. El resultado de dicha división me está dando un valor de 9 Hz. Es decir, cuando la rueda pequeña ha dado 12 vueltas, la rueda grande tan solo lleva 9 vueltas, a lo cual le estamos llamando frecuencia. Hasta aquí con mi explicación. Solo antes, Mónica, no sé si tiene alguna duda.
¿Sí, Mónica? ¿No puede habilitar su micrófono? ¿Me oye? Ahí está. Ahora sí. Perdón, es que preparar el micrófono a estos audífonos no sirve. Pero no tengo duda, gracias. ¿Qué sucede, Mónica, si yo quito al 2pi de arriba y quito al 2pi de abajo? ¿Afecta sí o no? Me imagino que no, porque se cancela, ¿no? Correcto. Aquí podemos cancelar estas fórmulas. En estas fórmulas podemos cancelar al 2pi porque poseen el mismo valor. Los datos que no podemos cancelar son los datos de radio o los datos de la frecuencia. Los datos de radio porque son valores distintos, puesto que uno es equivalente a .30 y el otro a .40. Por esa razón no pueden cancelarse si estamos refiriéndonos al radio, pero 2pi sí pueden cancelarse porque poseen el mismo valor. Es decir, yo puedo venir y cancelar a los 2pi y solo multiplicar 0.30 por 12 dividido 0.40, que me tendrá que dar un valor igual a 9.01 o 9 exactos. Así que resolvimos 5 ejemplos. Indíquenme si tienen alguna duda en el ejemplo 1, 2, 3, 4 o 5. No tenemos ninguna duda. María Fernanda, ninguna duda tenemos. Y vamos a ver. Gustavo, No, profe. ninguna duda tenemos. Muy bien. Mariori, Natalia, No, profe. No, profe. excelente. Bueno, les encargo que cuando realicen sus cálculos, a su respuesta final le vayan a colocar la unidad de medida, ¿sí? Bueno, entonces, no habiendo más dudas, señorita Fátima Román, ¿no tiene ninguna duda? Muy bien. Bueno, siendo así, voy a proceder con el ejercicio que necesito que resuelvan para que puedan ir practicando. Voy a explicarles un poquito de qué forma van a realizar. En el ejercicio 1 me están indicando un automóvil con velocidad de 216 kilómetros sobre horas. Este dato que estoy resaltando hay que pasarlo al sistema internacional. Me dicen sus llantas tienen un radio de 42 centímetros. Dicho radio, por favor, lo vamos a pasar también al sistema internacional. Recordemos que para trasladar o convertir una velocidad de kilómetros sobre horas a metros sobre segundos, multiplicamos dicho resultado, dicho valor numérico, perdón, por 5/18. A la hora de multiplicar 216 por 5/18, ya estamos llevando a cabo la conversión del sistema internacional. Ya van a quedarnos en metros sobre segundos. Con respecto al radio, estos 42 centímetros habrá que convertirlos a metros también según el sistema internacional. Ya sea que, bueno, podemos decir 42 entre 100 y esto ya será la conversión al sistema internacional. Seguidamente me indican cuál es el periodo de las llantas y cuál es la aceleración centrípeta. Realizamos un ejemplo muy similar a este. Con respecto al ejercicio número 2, dice un automóvil con MCU describe una circunferencia de 85 centímetros de diámetro. Recordemos que este diámetro debemos dividirlo dentro de 2 porque necesitamos al dato del radio.
y un periodo, y asimismo pasarlo al sistema internacional. Y un periodo de 0.51 segundos. Ya nos están dando el valor de T mayúscula. Entonces contamos con el radio y con el periodo para realizar un simple cálculo que es la velocidad angular y seguidamente la aceleración centrífuga. Con respecto al número 3, que será el, por decirlo así, el más difícil, dice en un sistema de poleas donde miden 15 y 20 centímetros, perdón, estos datos hay que pasarlos al sistema internacional, que son los metros. Dice que ya son radio, entonces solo hay que pasarlos a metros. Me indican cuál será la frecuencia de la polea menor, sabiendo que la polea mayor es de 18 Hz, su frecuencia. Que hagamos una gráfica similar. Creo que de esta forma se comprendió mejor cuáles son los datos de la polea menor, cuáles son los datos de la polea mayor. A la hora de realizar el planteamiento, tenemos ya la fórmula, pero nos vamos a dar cuenta que en este caso ustedes deben de buscar esta frecuencia, la frecuencia que estoy colocando con un color rojo. Debemos buscar esta frecuencia, ya no vamos a buscar esta frecuencia. Entonces se hace un procedimiento un poco contrario al que yo realicé en este ejemplo. ¿Tenemos alguna duda con respecto a los 3 ejercicios? Bueno, no teniendo más dudas con respecto a este ejercicio, entonces pues ahí voy a estar pendientes de si tienen alguna duda, pueden escribirme y pues los dejo libres para su siguiente clase. Muchísimas gracias por su asistencia. Tengan un excelente día y pues nos vemos la próxima semana. Feliz día a todos. Igualmente, profe, gracias. Igual, profe. Yes, profe. Adiós, profe. Adiós, feliz día. Profe.